vamos a continuar, amados hermanos, desarrollando las preguntas que ustedes mismos nos han mandado, las preguntas que ustedes mismos nos han hecho acerca de este mandamiento de no adulterar. Incluso ustedes vieron que estuvimos aprovechando el día de ayer, que fue el inicio de un nuevo mes bíblico, un Rosh Hodesh, y estuvimos usando ese espacio para dar respuestas a estas preguntas, porque son muchas las preguntas que nos han llegado. Bastante. ¿Ok? Y pues queremos dedicar suficiente espacio para responder todas estas preguntas. ¿Ok? Y entonces vamos a ir de una vez. Ayer terminamos de responder la primera pregunta, que era una pregunta en dos partes, ¿no? Digamos, el significado propio desde lo bíblico de lo que es el matrimonio, y también una explicación acerca de 1 Corintios capítulo 7. Y eso fue lo que estuvimos ayer viendo. Esa explicación de 1 Corintios capítulo 7, que es un capítulo muy importante y muy interesante para nosotros. Ahora bien, tenemos otras preguntas. Y la siguiente pregunta que viene es de pronto muy relacionada a esto, pero pues no la quiero formular a lo que ya hemos visto, ¿cierto? Sí. Dice, quisiera saber en qué tiempo se dio el matrimonio en sí para que se pudiera dar carta de divorcio. Bueno, como ya lo hemos aprendido, porque ya lo hemos dicho, el matrimonio en sí, la unión sagrada en sí, se dio en Edén, con el primer hombre y la primera mujer, con Adán y Javá, Eva. ¿Sí? Javá es Eva, Javá en hebreo. Entonces, allí se dio esa unión, y así lo debemos entender. ¿Y por qué se dio el primer matrimonio allí? Porque el Eterno fungió como testigo, como lo hemos aprendido. De acuerdo a lo que dice el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 2, así lo enseña, donde el Eterno Elohim, el Eterno Dios, Yahweh, Él ha estado como testigo. Recuerde que eso es lo que hace a una unión sagrada, a un matrimonio verdadero. Que el Eterno sea el que esté como testigo de la unión de esa pareja, hombre y mujer. Lo entendamos. Entonces, ¿dónde en sí empieza? Allí en Edén, ¿sí? Y dice que en qué tiempo se da el matrimonio en sí para que se pudiera dar carta de divorcio. Entonces, son dos cosas. El matrimonio, la unión sagrada, empieza en Edén. Esto no lo inventó un hombre, esto no lo inventó una institución, ni ningún juzgado, nada de esto. Fue en el momento que el Eterno estableció al hombre y a la mujer. Y la carta de divorcio, hemos aprendido que se dio en los tiempos de Moshe, del profeta Moshe. ¿Y por qué se dio en esos tiempos? Precisamente por la dureza del corazón. Ayer leímos este texto, lo podemos sencillamente leer nuevamente como para que quede claro esto. Mateo capítulo 19, eso lo vimos ayer, pero quiero simplemente traerlo a colación rápidamente. Mateo 19:3, y se acercaron a él unos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿es lícito que un hombre deje a su mujer por cualquier cosa, por cualquier asunto? Él respondió y dijo, ¿no han leído acaso que aquel que los creó desde el principio los hizo masculino, femenino, y dijo, por tanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne? Aquí está el establecimiento del matrimonio. ¿Sí? ¿Acaso no han leído que aquel que los creó desde el principio? Entonces, ahí está. Desde el principio, ahí está. Entonces, el matrimonio, la unión sagrada, donde el Eterno es testigo, es allí, desde el principio. Y dice el versículo 6, así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios enyugó, mire, lo que Dios, cuando Dios lo unió, lo enyugó, allá al hombre y a la mujer, en Edén. Allí está el principio del matrimonio, ahí se fundamenta la unión sagrada. Por tanto, lo que Dios unió, que el matrimonio es la unión en ejad, esa unidad del hombre y la mujer, que no lo separe un hombre. Le dijeron, ¿por qué entonces Moshe ordenó dar carta de divorcio y dejarla? Les dijo, por la dureza de su corazón, les permitió Moshe, el profeta Moshe, Moisés,
dejar a sus mujeres, pero esto no fue así en el principio, o sea, ese no era el propósito. Entonces, el matrimonio empieza con el hombre en Edén y la mujer allí. Lo de la carta de divorcio se va a dar muchísimo tiempo después. A través del profeta Moshe resulta esto, el resultado de esto es por la dureza de su corazón, por el pecado, ese corazón duro que no quiere vivir conforme a la palabra del Eterno. Un corazón duro es aquel que se resiste a la voluntad de Dios. Eso es un corazón duro, el que se resiste a hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces allí entra la figura de la carta de divorcio, pero el Señor explica que esto no fue así al principio, o sea, no fue así al principio que de una vez cuando el Señor unió a Adán y a Javá, y de una vez les dijo, y si se quieren separar, pues de una vez me dicen para darles carta de divorcio. No, ese no fue el propósito. Ya a medida que el hombre se fue endureciendo y su corazón decayendo, pues el profeta Moshe vio ciertas situaciones que se estaban dando en esas uniones, en esas relaciones, y para evitar ciertas situaciones de sufrimiento de las parejas, sobre todo las afectadas, entonces les dice, mejor dele carta de divorcio. Pero ese no es el plan original del Eterno. Entonces así es la respuesta a esta pregunta. El matrimonio en sí, la unión sagrada, se da en Edén, con Adán y Eva. Y la carta de divorcio se da con el profeta Moshe, no porque sea el propósito de Dios, no porque Moshe lo quería, sino por causa de la dureza, una respuesta a la dureza del corazón. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces creo que esta pregunta pues ya es, tiene más que respuesta. Otra pregunta, dice acá, yo convivo con mi pareja hace un año y tenemos una unión marital de hecho por lo civil, pero no estamos casados por la iglesia. Quisiera saber si en estos momentos estoy cometiendo adulterio. Bueno, nosotros debemos entender, tal como lo leí ahora, que el matrimonio, amados hermanos, es la unión de un hombre y una mujer donde el Eterno funge como testigo. A eso es lo que nosotros le llamamos matrimonio, unión sagrada. Eso nosotros lo vimos precisamente en Malaquías capítulo 2. Recuerden esto, ¿no? Que en Malaquías capítulo 2, desde el versículo 13, estuvimos viendo cómo el Señor les llama la atención a ellos y les dice que les llama a ellos la atención sobre la actitud que están teniendo con su pareja, en donde Él, Elohim, el eterno Dios, fue testigo, lo dice allí, ¿sí? Dice, y todavía preguntan, se lo dice en Malaquías 2:14, y todavía ustedes preguntan, ¿por qué? Porque Yahweh actúa como testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Entonces, un matrimonio es la relación sagrada que existe entre un hombre y una mujer donde el Eterno es el testigo. ¿Testigo de qué? No meramente de la unión, sino testigo de que esa unión sea con un propósito, vivir para la gloria de Elohim. Porque si Él va a ser el testigo, pues ¿de qué se trata que Él sea testigo? Pues que ambos, la pareja, vivan, unan sus fuerzas para agradar al Eterno. Entonces, cuando una pareja está viviendo de esa manera, entonces están en agradar al Eterno, están bajo ese vínculo matrimonial. Ahora, nosotros debemos entender, por lo menos lo hablo desde la parte de Colombia, la verdad no sé cómo funciona en otros países o si cómo funciona en Colombia funciona en el resto de países. Entonces no quiero extenderme más allá de los límites de Colombia porque desconozco cómo son las constituciones y las leyes de otros países. Aquí en Colombia hay algo que se conoce como la unión civil de hecho, ¿sí?
Y muchos le llaman a eso matrimonio también, ¿ok? Que son las uniones donde se legalizan las uniones ante un juez o un notario. Aquí en Colombia se puede hacer ante un juez o un notario, van y lo hacen y firman unas actas allí. Obviamente eso está dentro del espectro de las legalidades y de las leyes colombianas. Y digamos que no está mal. Sin embargo, nosotros entendemos que no es ni un tribunal de juicio, de juzgados o de notaría quienes realmente representan el establecimiento del matrimonio. Porque ahí hay hombres y mujeres, hay jueces y notarios que casan, por ejemplo, aquí en Colombia, lo que pasa en Colombia, casan todo tipo de parejas. Entonces llega una pareja de igual género, hombre y hombre, ante un juez y el juez les hace su unión civil, firman el acta y todo eso y quedan supuestamente casados y matrimonio. Y le llaman matrimonio a eso. Y nosotros ya hemos entendido realmente qué es el matrimonio. Es donde el Eterno está allí. Entonces, como son personas que están cumpliendo simplemente una función dentro del marco legal de la Constitución colombiana, pero no son realmente representantes, siervos del Eterno. Porque si ellos fueran siervos del Eterno, pues no se prestarían para otras ese tipo de cosas, ¿sí? Por lo menos si a mí me llegan a esto, yo no, me niego completamente. No voy a acceder. ¿Por qué? Porque mi fe se fundamenta en que la unión sagrada, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tal como está establecido bíblicamente. Entonces, por eso, nosotros las uniones que hacemos es de un hombre y una mujer, y no de cualquier hombre y de cualquier mujer, sino de un hombre y una mujer que están en ejad, están en unidad, ejad, esa unidad en el servicio a Yahweh, porque se van a unir con un propósito, y ese propósito fundamental tiene que ver con vivir sus vidas delante del Eterno, agradándole a Él. O sea, se unen en agradarle a Él. No se unen para cualquier otra cosa, sino para agradarle a Él. Y de ahí, después de eso, de ahí para abajo, pues ya vienen todas las demás que son añadiduras. Todo lo demás, el amarse y todas estas cosas, que es muy importante, pero todas esas son añadiduras, porque lo principal es agradar al Eterno Elohim, porque Él es el que ha estado como testigo. Entonces la persona dice acá, convivo con mi pareja hace un año y tenemos una unión marital de hecho por lo civil. O sea, ante los hombres, ustedes están bien, ante las leyes humanas, ¿sí? Ahora, como lo dice el apóstol Pedro, ¿buscamos nosotros agradar a Elohim, a Dios, o agradar a los hombres? Entonces, digamos que ustedes han cumplido con los seres humanos y con los hombres y tienen su unión. De hecho, por lo civil, yo no sé si el notario y el juez les hizo jurar en el nombre de Yahweh que ustedes en su unión le iban a servir a Él e iban a vivir conforme a sus mandamientos. Creo que no, porque eso no se hace. Por lo menos aquí en Colombia, ningún notario, ningún juez dice en el nombre de Yahweh, el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, juran ustedes que se unen en sagrado matrimonio, en sagrada unión, para vivir agradando y vivir conforme a la voluntad del Eterno. ¿Lo juran? Eso no lo hacen. Ellos lo hacen para la cuestión legal y ya. Entonces, ante los hombres, ante los humanos, por lo menos creo que esta persona que hace la pregunta, me imagino que es de Colombia, pues no sé, si pareciera, porque vuelvo y digo, aquí en Colombia, ahora no sé si esta pregunta la mandó alguien, la verdad no sé, verdaderamente no sé si esta pregunta la mandó alguien que de pronto en otro país, ¿sí? Pero dice, hace un año tenemos una unión marital, de hecho, por lo civil, bueno, ante los hombres. ¿Sí? Y hay gente que le da más trascendencia a las uniones civiles, notariales o de juzgado. Escúcheme bien lo que le voy a decir.
yo nunca les voy a pedir a ustedes que hagan algo en contra de las leyes, de la Constitución, por lo menos la Constitución que nos rige aquí en Colombia, a menos que esas leyes contravengan lo que dice la palabra, se opongan a lo que dice la palabra. Nunca jamás haremos conforme a leyes que sean contrarias a la voluntad del Eterno. Uh-huh. Entonces, están estas uniones. Entonces, yo he conocido parejas que están, sí, casadas en lo civil únicamente. ¿Cuál es mi respuesta? Sí, están cumpliendo ¿con quién? Con el hombre. Están cumpliendo con los hombres. Con los hombres. Pero hasta allí. Pero no con el Eterno. Porque ¿en qué momento se hicieron todos estos propósitos de vivir conforme a la palabra? Porque Yahweh es testigo. Es que mire que cuando dice que Yahweh es testigo, los testigos desde la antigüedad tenían que ver con la parte legal. Con la parte legal. Y un matrimonio delante del Eterno, al estar ser él el testigo, pues la legalidad delante del Eterno es que sea él el testigo. ¿Sí? Aquí están siendo testigos, pero los hombres. Entonces están agradando ¿a quién? A los hombres. Entonces las personas que están en unión civil lo están haciendo para agradar a los hombres y están a paz con los hombres únicamente. Pero la pregunta es ¿cuándo van a colocar esa unión en servicio del Eterno? De jurar por él y en su nombre que esta unión que tienen es para servirle a él. Eso es lo que hacemos en los matrimonios. ¿Sí? Por eso yo siempre les insisto que el matrimonio es una unión sagrada delante del Eterno y que no tiene que ver con el hombre, sino con el Eterno. Y por eso allí hacen sus promesas y juran en vivir una vida así y que aún esa pareja, sus hijos, los que vengan, los van a criar y los van a levantar en el conocimiento y en el temor de Elohim, porque para eso es el matrimonio, es la unión de dos almas, de dos seres, que se da esa unión con el propósito de unir las fuerzas espirituales, no solamente las fuerzas económicas, las fuerzas materiales, las fuerzas humanas, sino las fuerzas espirituales para motivarse mutuamente a seguir adelante viviendo en la voluntad del Eterno. Eso es lo que se esperaba tanto del primer hombre como de la primera mujer. Uh-huh. Eso era, ¿sí? Lamentablemente fallaron y se espera que cada matrimonio en realidad se cumpla esa voluntad del Eterno. Uh-huh. Que nosotros podamos vivir para Él. Entonces, pues la persona, en este caso que escribe acá, pues sí, tiene una unión de hecho, pero la tiene solamente a través de lo civil, a través de notaría o de juzgado. Sí, le está cumpliendo a los hombres, pero a Elohim no. Dice acá, pero no estamos casados por la iglesia. Claro, porque no hicieron no tienen una unión donde sea el Eterno el testigo, el centro de todo. Yo no sé si en esta unión, por ejemplo, de hecho, el Eterno, el creador de los cielos y la tierra, Yahweh, es el centro de toda la ceremonia. Uh-huh. Es que en una unión, en un matrimonio, el centro de todo es el Eterno, el creador. ¿Sí? Él no es la pareja, es el creador, el centro de todo. Y si no es el centro, entonces eso no es un matrimonio como tal, es una unión civil. Quisiera saber si en estos momentos estoy cometiendo adulterio. Como tal, adulterio no lo está cometiendo porque, pues digámoslo, no le está haciendo infiel a su pareja. ¿Sí? No le está haciendo infiel a su pareja. Pero tal vez no está en concomitancia y no está en unidad. ¿No está qué? Sí, está como de manera irregular. Sí, está eso, de manera irregular. No está en esa medida unido a la otra persona para vivir conforme a la voluntad. Porque la pregunta es, ¿por qué no lo han hecho?
¿Por qué viven así? Porque no lo han hecho delante de Elohim. Sí, porque no ¿Qué se les afanan. impide? Poner a Elohim como testigo e invocarlo a él y decir, te ponemos a ti, oh creador de los cielos y la tierra, como testigo de esta unión, y tú nos demandarás todo. Y nosotros hoy juramos en tu nombre que vamos a vivir para ti, viviendo conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. Nos unimos, entramos en Ejad para vivir conforme a tu disposición. ¿Por qué no lo han hecho? Porque pues es más fácil ir ante los hombres, un juez, porque a un juez no le interesa nada de esto, simplemente firme acá y vayan y convivan. Entonces, tienen una convivencia que no busca exaltar al Eterno. Y de cierta manera, o sea, no lo estoy juzgando, ¿no? No sabemos quiénes son. Porque la verdad no sé quiénes son. O sea, prometer, jurar delante del Eterno es algún acto de mucha responsabilidad. Y de compromiso. Y pues hay gente que inclusive puede estar inconscientemente diciendo, pues si no se nos dan las cosas es más fácil separarnos porque solamente estamos dándole a las leyes lo que es de las leyes, pero al Señor no le damos el lugar ni la categoría. Incluso, entonces, desde la óptica de nosotros, espiritualmente hablando, ojo, desde lo espiritual, para nosotros la unión civil es eso, una mera unión civil, ahí no hay matrimonio. Aún si no hubiera unión civil, digamos, si no van al notario y no van al juzgado, pero se hiciera el matrimonio siendo el testigo, el Eterno, allí sí hay un matrimonio verdadero. Pero hay personas que tienen tan poquita espiritualidad, que son tan, pero su espiritualidad es nada. Están casados por lo civil ante el notario y el juzgado, el juez. Ahí sí están casados, ese sí es un matrimonio, ahí sí hay. Pero si lo hacen solamente por la iglesia, entonces ahí no hay matrimonio. ¿Por qué? Porque le dan más trascendencia al hombre, al ser humano, que al Eterno. ¿Sí? Es que cuántos notarios y cuántos jueces hubo en aquel entonces. O sea, vayamos al principio, al Edén. ¿Cuántos jueces, cuántos notarios hubo allí? ¿Quién fue el que estuvo? ¿Quién presidió? ¿Quién estuvo allí? El Eterno, el testigo. Entonces, ¿creemos a la palabra o no le creemos a la palabra? Entonces una persona que está solamente por lo civil, no está en matrimonio. No está, sí, tiene una relación, está conviviendo. Tiene una relación ahí de convivencia con otra persona, pero no está en el sagrado matrimonio. Mientras que una pareja que no se haya casado a través de los tribunales de justicia, de jueces o notarios, pero sí, dentro de lo que es la relación, dentro de lo que es el matrimonio, la unión sagrada, colocando como testigo al Eterno, allí sí hay un matrimonio, allí sí hay una unión santa. Allí sí la hay. ¿Sí? Entonces, pues, esa sería la respuesta a esta pregunta. ¿Ok? Otra pregunta. Quisiera saber si el tema de la pornografía tiene relación con el adulterio. De hecho, estuvimos hablando el día de ayer de la palabra porneia. Porneia. ¿De dónde cree que viene la palabra pornografía? De allí mismo, porneia. ¿Sí? Obviamente, pornografía ya es de manera gráfica, ¿no? Visual. O sea, una inmoralidad visual. ¿Sí? Entonces la pornografía es una inmoralidad, pero de manera visual, ya sea a través de imágenes, de fotos o videos. ¿Ok? Entonces, claro que sí, la pornografía, amados hermanos, tiene relación bastante con el adulterio. De hecho, muchas de las actos de infidelidad comienzan a través de un acto de pornografía. Y nosotros tenemos que ser limpios de esto, amados hermanos. Sobre todo en este tiempo. Cuando yo era niño, para mí era más difícil accesar a ese tipo de cosas, porque por lo menos aquí había legislaciones en donde las revistas de ese tipo, pues se las vendían solamente a mayores de edad, o si había cines, solamente podían entrar
mayores de edad y todo esto, ¿sí? Sin embargo, amados hermanos, y yo le doy gracias al Señor que no fue así. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve como una situación así de esas, me encontraba, o una de las primeras, me encontraba yo como en séptimo grado del colegio, ¿sí? Y estábamos allí y uno de los profesores estaba allí cuando un compañero sacó una revista de esa y el profesor llegó, ¿y qué es esto? Ay, venga, está como bien. Y entonces el profesor yo pensé que lo iba a regañar, entonces empezaron allí y yo vi eso y empezaron ellos y a hablar de todo esto. Entonces yo recuerdo que yo me levanté y le dije, yo no voy a participar de esto, yo me salgo. Y venga para acá, que una orden, y yo me salí. Y yo que me salgo y estoy afuera, iba pasando justo el coordinador, que era un sacerdote. Yo estoy en un colegio de sacerdotes. Y yo le dije, pues que allá están viendo esas revistas pornográficas. ¿Cómo así entró? Incluso al profesor lo expulsaron, ¿sí? Pues algunos dirán que yo soy un delator. Sí, no quiero usar la palabra que usan acá. No, porque aquí usan otra palabra. Les quitó la diversión a los chicos, qué malo. Pero no, le doy gracias al Señor que, pues, ¿qué pasó? A mí me había pasado algo justo un tiempo antes. Iba yo, y eso que yo soy, pues para ese momento yo era menor de edad, no sé por qué. ¿Qué pasó? No sé, yo estaba con un familiar, un primo, que él ya era mayor de edad, y me dijo, venga, y de repente estábamos haciendo una diligencia y me dijo, venga, vamos a ver una película. Yo le dije, no, pero venga, no. Y nos metimos, y era un cine de esos, yo no sabía, y yo no sé si él que sobornó allí en la entrada o qué, y a mí me dejaron entrar, o como yo era como un poquito alto, pues, claro. No sé, pero yo tenía cara de niño. Estamos hablando de que yo tenía, como 12 años para ese momento. Chiquito. Y cuando esa película empezó, veo eso, uy, hermano, yo salí corriendo, de hecho mi primo salió, yo le iba a decir a mi abuela y esto, porque yo me sentía muy mal, yo salí corriendo de eso. De hecho, yo llegué diciéndole a mi abuela, me pasó esto, y mi abuela pues se enojó mucho con él por esto. No, eso es mentira, él está inventando todo eso. Pero obviamente no era así. Entonces, me ha pasado eso y luego esto. Entonces, pues la verdad, para mí, digamos, en mi tiempo, pues sí había acceso, pero era muy difícil. Más complicado. Hoy, pues, por un teléfono cualquiera, usa un celular y todo eso, a veces le pasan el teléfono al niño, tenga, pues juegue, y los niños saben dónde meterse, cosas que a veces ni los adultos saben. Viciados los niños hoy en día con los dispositivos móviles. Y cualquier cosa, y no, ahí y es que está el enemigo. Es que mira, así uno no está buscando. Yo tengo mis redes sociales y ustedes ven que yo comparto cosas en las redes sociales y todo eso. Y uno abre cosas en las redes sociales y le salen cosas que a mí me toca estarle dando, este contenido yo no me interesa, lo bloqueo, no, o sea, claro. Salen cosas así. Pues no propiamente voy a decir que me salen pornográficas, pero sí como muy explícitas. Sí, muy sensuales y todo eso. Entonces uno dice, si eso le aparece a uno, entonces si un niño toma un teléfono de estos, eso no lo va a poder manejar porque es un niño. Uh-huh. Entonces, qué complique la pornografía ahorita es demasiado de frente, no hay ahorita cómo evitarla. Realmente tenemos que, sí. Porque la pornografía daña el cerebro. Sí. Tremendamente. Claro, la forma en que, daña todo, o sea, es impresionante. De hecho, la autoestima, daña, porque eso es una industria mentirosa, es una industria que muestra una forma, la parte sexual totalmente distorsionada. Nosotros no podemos entrar a volver la parte sexual un mito. No, el Señor lo dio para que se deleite el hombre con su mujer y su mujer con el hombre, y es deleitosa, y la palabra incluso nos habla acerca de eso, de que nos debemos deleitar y darnos el uno al otro, mutuamente ese amor sin ninguna restricción ni nada de esto, como pareja que somos. Entonces nosotros no podemos ver en la relación sexual marital algo malo, ¿no? Pero ¿qué hace la industria de la pornografía? Destruye esa imagen de todo esto y muestra lo que no es, muestra
de una manera distorsionada. Entonces algunos quieren copiar esto, algunos quieren seguir esto, amados hermanos, y eso destruye la mente. Y lo peor es que los va llevando a más. Entonces, claro, les va, ya la relación que tiene con su pareja, la quiere llevar a otros límites. No. Entonces ya empiezan a irse a romper límites que no se deben de romper. Entonces ya relaciones sexuales que ya no son relaciones, claro, sexuales como tal, sino que ya son cosas salvajes, son cosas animales, por diabólicas. Por eso yo lo decía, cuando se daña el cerebro como tal, es que la pornografía va directamente a todas esas conexiones que uno tiene en el cerebro, y las destruye completamente. Por eso hay muchas personas que empezaron viendo pornografía, practicando pornografía y luego se vuelven, y lo hemos visto por asesinos en serie. Por ejemplo, trayendo a colación la vida de Ted Bundy, él empieza diciendo que él se acercó a la pornografía de manera accidental. No fue algo que él estuviera buscando, porque fue una revista que cayó de una bolsa de basura. Y él empieza como su vida, y él empezó a decir allá al final de su vida, cuando fue entrevistado por el doctor James Dobson, pastor Dobson, él dice que hubo algo en él que lo que hizo fue como prender algo mal de mucha maldad en él, que él no sabía cómo explicarlo, pero que ya de pasar a practicar pornografía, él empezó a volverse un asesino en serie, porque le dañó toda su forma cerebral, todas sus... Entonces, la pornografía es una adicción diabólica, es una adicción donde el enemigo... demoníaca. Completamente destruye, y si eso no se pone delante de la presencia del Señor, eso es algo que es muy complejo, de verdad que es algo diabólico. Eso se tiene que acabar, porque de allí, como el cerebro empieza a pedir más y más y más, y ya no se satisface con lo que está haciendo, entonces por eso él terminaba asesinando mujeres, y ya se volvió incontrolable, no se volvió a controlar ese hombre. Y eso es lo que pasa con la pornografía. Sí, mire que mi esposa trae a colación el caso de Ted Bundy, que es uno de los casos que más se han documentado y se han estudiado, porque era un hombre que se veía muy bien, ¿cierto? Un hombre de casa, un hombre de familia. De hecho, nadie llegaba como a sospechar de la persona. De hecho, era un cristiano, ¿no? Sí, en Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, pues el cristianismo que se vive en Estados Unidos en aquel entonces, ¿cierto? Y él tuvo ese primer contacto, como lo señalaron mi esposa, ¿no? Una revista allí que por accidente, ¿no? Sí, eso fue accidente. Fue por accidente, imagínese, o sea, ni siquiera era algo que él estaba buscando, y a él le impactó Estaba eso. Niño también. Y eso lo absorbió. No pudo manejar eso. No pudo. Entonces se volvió adicto a la pornografía, empezó a consumir más y más pornografía, y ya empezó a buscar más ese tipo de pornografía ya bestial. Entonces empezó a romper sus esquemas y sus límites. Todo. A tal grado que él se convirtió en uno de los principales asesinos en serie en Estados Unidos. Por eso el caso de él ha sido tan documentado y ha sido tan estudiado, y uno de los que lo estudió es el doctor James Dobson, ¿sí? Que habla acerca de eso. De hecho, se han hecho varias películas, nosotros hemos visto algunas películas acerca de Ted Bundy, que son películas como muy buenas, como que buscan, o sea, como mostrar allí como el pensamiento de un asesino en serie. ¿Y cómo se volvió un asesino en serie? Por la pornografía. Por la pornografía. Obviamente él tomaba a estas chicas, las violaba, las abusaba, porque su mente se distorsionó, y él mismo lo acepta. Y el doctor James Dobson tiene la oportunidad, digamos, de entrevistarlo a él, porque él es ejecutado, ¿no? Sí, él recibe la pena de muerte. A la pena de muerte. Y antes de ser ejecutado, pues el doctor James Dobson... Ted Bundy pide hablar con el doctor Dobson. Él se abre al doctor James Dobson, y una de las cosas donde él hace más énfasis es en eso. Cómo la pornografía actuó en el cerebro de él, en su mente, de tal manera que él terminó
sintiendo placer, porque es que él sentía placer en asesinar a las mujeres, o sea, las violaba y las asesinaba. Entonces, ese es el problema, la pornografía te lleva a más y más cosas, lleva a la persona, entonces quiere más, entonces ya ahorita quiere de una forma, quiere otra, entonces van rompiendo todo eso. Por eso la pornografía es algo diabólico. Es algo demoníaco. Totalmente diabólico. Porque lleva a eso, entonces les daña completamente la mente a las personas. Y de hecho, Carlos, y las cautiva. Hay gente que yo he escuchado hablar, no dentro de la iglesia del Mesías, no puedo decir mentiras, pero sí por fuera, en esos podcasts o en esos programas de sexualidad, por ejemplo, de sexología, la parte médica de la sexología, que a veces invitan personas que recomiendan que eso es totalmente pecaminoso y que usted no necesita tener un estímulo externo. No, pero que quede claro, que recomiendan que es totalmente pecaminoso. Y es totalmente pecaminoso. Recomiendan ver pornografía siendo que es totalmente pecaminoso. Espere, sí, para allá iba. Okay. Recomiendan, y esto es totalmente pecaminoso, el ver pornografía para tener como un elemento a favor de su relación de pareja. O sea, yo voy a tener intimidad con mi esposo, con mi esposa, porque primero me motivo externamente con la pornografía y luego puedo terminar una relación. Yo conocí un caso así. Uy, pero yo conocí un caso completamente pecaminoso. En Bogotá. No es lo correcto. En uno de mis tantos viajes conocí en una iglesia, conocí a una pareja que ellos hablaron conmigo y tenían un problema bastante grave, porque ellos estaban teniendo como cierto problema y fueron y consultaron a un supuesto psicólogo cristiano. No era un psicólogo secular, sino cristiano. Y este psicólogo cristiano pues les dijo a ellos que ellos tenían que estar abiertos como a otras cosas, que para darle diversidad a la relación, porque de esa manera que la llama del amor no se apague, sino que se encienda y todo esto. Incluso les habló de hacer cosas como, por ejemplo, que si era necesario, por ejemplo, hacer un trío o hacer una cuestión de, que es el cambio de parejas, ¿cómo se dice? Sí, cambio, ¿swinger? Los swingers, sí, cambio de parejas. O que si no estaban tan abiertos a eso, por lo menos que entonces les aconsejaba que vieran videos de tipo pornográfico. Entonces, obviamente ellos, una pareja cristiana eran ellos, están recibiendo una orientación de un supuesto psicólogo cristiano, supuesto cristiano, ¿no? Y que se lo recomiendan a ellos precisamente, entonces para como están pasando una crisis de pareja. Entonces ellos decían, pues hacer swingers, eso de cambiar de parejas y todo eso, pues la verdad nosotros decíamos, no, eso no, o un trío, y bueno, ¿y qué? ¿Un trío qué? ¿A quién invitamos? ¿A un hombre o a una mujer? No, eso. Entonces dijimos, no, pues de pronto, pues ya entre nosotros, pues listo, la pornografía. Y empezaron con eso, y el problema antes se les agravó. Claro que sí. Y ellos estaban muy mal en ese momento, me hablaron esto, pues me trataron de pedir un consejo, pues yo les dije, mire, para mí es muy difícil aconsejarlos porque pues yo no soy su pastor, yo estoy aquí y yo vengo y yo ya me voy, y yo en 2, 3 palabras no les voy a poder ayudar a esto. Tienen de verdad que con su pastor, pues mirar a ver qué podrían hacer o cómo los podría él orientar en esta situación. Pero la cuestión fue que yo decía, ¿cómo es posible que un psicólogo que dice ser disque cristiano, que ayudando a parejas cristianas, les esté invitando a explorar ese tipo de cosas, que lo que van a hacer es dañar aún más el corazón de ellos, su mente? Es terrible. ¿Cómo así que entonces es un problema? Lo vamos a solucionar generando un problema mayor. Dándole la bienvenida a un pecado, Y empezaron a experimentar esto, la pornografía, y pues ya se sentían insatisfechos porque como que necesitaban seguir a otros. Y claro, la pornografía va teniendo sus ¿cómo decimos? Como estas cosas más, que van más allá y más, y rompen todo lo natural, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues la Biblia nos enseña, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nosotros tenemos allí la palabra.
¿sí? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 en adelante. Quiero que lo leamos y lo entendamos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, le rogamos y exhortamos en el Señor Yeshua, que de la manera que ustedes aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Elohim, así abunden más y más, o sea, crezcan más y más en esto. Como de la manera que han aprendido de nosotros. Obviamente está hablando el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo se está colocando como ejemplo. Está diciendo, ustedes han aprendido de nosotros. ¿Cómo les conviene qué? Comportarse, conducirse. ¿Y cómo es la manera de conducirse que agrada a quién? A Elohim. Mire que el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos tener una manera de conducirnos, de comportarnos y agradando. ¿de qué? Y de agradar a Elohim. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos entender. Todo lo que nosotros hacemos debe agradar a Elohim. A Elohim le agrada que nosotros nos recreemos con nuestra pareja, porque eso lo dice la palabra. Y de hecho lo está establecido y eso se ve de manera santa. Claro. Pero también nosotros debemos entender que dentro de ese recrearnos hay también ciertos parámetros y ciertos límites que nosotros no debemos traspasar y que lamentablemente a través de la pornografía se traspasan continuamente. Entonces lo que empiezan a ver las personas son este tipo de acciones que traspasan todo lo que está o lo que es natural dentro de la relación de pareja. Nosotros no podemos llegar a esto. Y dice acá, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Yeshua. Pues la voluntad de Elohim es su santificación. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. ¿A qué estamos llamados? A ser santos. Es decir, nosotros somos diferentes al resto del mundo. Si el mundo piensa y hace, por eso es muy, muy sencillo y muy fácil para la gente hablar de cosas terribles, orgías. Yo creo que yo comenté esto una vez, hace algunos meses atrás. Yo estaba haciendo unas mejoras en mi casa, estamos haciendo unas mejoras en nuestra casa, estamos haciendo unas ampliaciones, sobre todo unos cuartos para huéspedes y todo esto. Y pues uno contrata, pues, y sobre todo nosotros por allá, pues tenemos que contratar como gente de la zona, porque pues nosotros vivimos fuera de la ciudad y pues nos queda más fácil contratar gente de por allí, de la zona donde vivimos. Y pues uno nos contrata para que vayan a hacer un trabajo. Y de repente yo estaba en mi estudio, yo estaba allí trabajando y todo eso, y empecé a escuchar así a lo lejos que entre ellos los trabajadores hablaban cosas y empezaron a contar lo que habían hecho pues los días anteriores, que había sido como pues un fin de semana con puente, y que habían estado, y empezaron a hablar que estuvieron con mujeres, y decían, uy, no, pero por una forma vulgar hablaban, y eso sí, o sea, y hablaban, pues, y se sentían tan orgullosos y se reían, o sea, y contaban, y el otro, no, y este man, y la vieja con esa, y no, y con la otra vieja y esto, y por aquí, no, es que no, pero eso sí fue, uy, no, es que yo no sé con cuántas estuve ese día, y no, y entonces yo me paré inmediatamente, me fui hasta allá arriba, y les dije, me hacen el favor y me respetan, y respetan mi casa, respetan mi esposa, respetan mi hija, respetan acá. Aquí no vengan a hablar de sus cochinadas, de las cosas que hicieron. Su vida privada es su vida privada, a mí no me importa, y si quieren hablar de ello, pero lo van a hablar, pero fuera de mi casa. Yo los contraté aquí para un trabajo, los quiero mudos y no los quiero escuchar hablando nada, a menos de que sean las cosas mismas del trabajo. Sus cosas, sus cochinadas, lo que ustedes hacen, a mí no me interesa y no quiero escuchar de sus orgías y de sus cosas. Pero hablaban de una manera que de verdad, hermano, yo me quedé estupefacto, o sea, todo lo que dijeron y todo, o sea, Dios mío bendito, o sea, unas orgías, y eran felices, hablando todo lo que hicieron, que eso fue toda la noche, y eso fue, o sea, todo eso, pero una cosa espantosa. Claro, son personas, me imagino que todos ellos están adictos también a la pornografía. Claro. Y por eso
participan de todo ese tipo de orgías y de todo eso. Y una cantidad de cosas, porque obviamente yo no voy a hablar lo que yo les escuché a ellos, yo no lo voy a decir, no lo voy a replicar por acá, amados hermanos, ¿sí? Pero es que una cosa espantosa, terrible. Entonces nosotros somos diferentes. Les dije, dice la palabra, pues la voluntad de Elohim es su santificación. Ser separados, ser apartados, ser diferentes. La santidad significa ser diferentes, ser apartados, completamente diferentes. Nosotros no nos comportamos de la forma salvaje, diabólica, como se comporta el mundo, amados hermanos. Porque traspasan todo, lo traspasa. El mundo no quiere tener límites, mientras que nosotros sí vivimos conforme a la santificación. Pues la voluntad de Elohim es su santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Santificación. Que se aparten de fornicación. La fornicación, mire, porneia. Y cuando estamos hablando de la pornografía, porque la palabra, la pregunta nos está haciendo acerca de la pornografía. La pornografía tiene que ver con fornicación, porneia, porno, porneia, pornografía, porneia, porno. Apártense de todo aquello que destruye. La fornicación daña, destruye la mente. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a lo de Dios, a lo establecido en el vínculo matrimonial. Entonces, la fornicación va en contravía a esto. Obviamente, la pregunta dice, ¿tiene relación la pornografía con el adulterio? No es que tenga relación en sí, sino que hace parte. Recuerden que la fornicación es lo general y el adulterio, incluso el adulterio hace parte de la fornicación. Entonces, una de las formas de adulterar precisamente es a través de la pornografía. Porque fácilmente una persona que ve pornografía fácilmente cae en el adulterio. ¿Por qué? Porque va a buscar otras cosas diferentes que traspasen los límites. Tal vez con su esposa dice, no, mi esposa pues no va a traspasar estos límites. Mi esposa no va a querer tener, por ejemplo, un trío, o sea, que ella y otra mujer y yo. Claro. ¿Sí? Dos mujeres allí y hacer no, entonces sí, voy a buscar a otra. Sí tiene tendencia al adulterio porque como genera una dopamina, la dopamina es buena porque es lo del placer, pero la tiene en unos picos muy altos, excesivos y prolongados que hace que la persona tenga deseo sexual antinatural. Antinatural. Entonces, si usted está casado con su esposa y ustedes son... De manera antinatural. Su esposa o su esposo no va a querer hacer algo antinatural. Entonces, como con su esposa no va a poder hacer algo antinatural, entonces esa relación sexual antinatural la tiene que buscar en otra parte. O ya sea con un animal, bueno, sí, de acuerdo a lo que esté viendo. Mujer, sí, de acuerdo a lo que esté viendo, porque es bestialismo. Es bestialismo, es que eso es una cosa espantosa. Es pecado. El sodomasoquismo. Masoquismo, es una cosa. Se me lengua la palabra. Sí. Claro, se eleva. Sadomasoquismo. O sea, sí. Tiene unos picos tan altos, la dopamina, ya se sale de lo normal. Entonces, genera ese placer. Y si va a tener una relación sexual que está por debajo de eso que vio. Sí, no va a sentir placer. No puede. Por eso dice que se aparten. Que se aparten. De pornografía, de fornicación. Entonces, ¿qué es lo que nos pide a nosotros? Apartarnos. La pornografía hace parte de la fornicación. Entonces, si nos dicen que nos debemos apartar de la fornicación, pues una de las cosas de las que debemos estar apartados, alejados, es de la pornografía. Claro, de la pornografía. La pornografía no puede hacer parte de lo que nosotros recibimos, de la información que recibimos, del estímulo que nosotros recibimos. Te catapulta a lo antinatural. Entiende, si tienes ese problema y quieres empezar a trabajar para corregirlo, me va a catapultar a lo antinatural, a lo más depravado. Va a sacar el monstruo que pueda haber en mí. Entonces, es que el problema de la pornografía es ese, que puede decantar en que la persona
termine haciéndose un monstruo o un depredador sexual. Entonces, eso sí es realmente, hay que trabajarlo, hay que pedirle al Señor libertad para una persona que tiene problema, adicción a la pornografía. Sí, por ejemplo, uno piensa cómo un hombre puede abusar de una niña, de un bebé. Sí, no, son cosas salvajes. Eso ya es diabólico. ¿Pero por qué? Porque su mente... Claro, se salió, o sea, es que nosotros estamos en un... Se bajó a lo ruin. Sí. Ha menguado completamente. Entonces, sí. Entonces, pues la voluntad de Elohim es su santificación y que se apártense, aléjense. Lejos. De fornicación. La pornografía hace parte de la fornicación. Porneia, de ahí viene la misma palabra. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia impulso sexual, esposa en santidad y honor. Claro, la pornografía no le permite a uno disfrutar, o no le permite a la persona disfrutar de su esposa como debe ser en esa santidad y ese honor, porque sí es para el disfrute la esposa, pero no porque ya va a querer imitar muchas de estas cosas que ha visto, las quiere llevar a la experiencia, entonces no va a poder satisfacerse con su esposa en esa santidad y ese honor que da el matrimonio, sino que va a querer ir más allá, cosas que tal vez su esposa no va a acceder, hoy se accede, luego va a querer otras cosas y van a terminar en una situación terrible los dos, por causa de esto. Para que cada uno sepa. Entonces, si nosotros, por eso dice, para que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, si nosotros damos entrada a la pornografía, va a ser muy difícil que veamos a nuestra esposa, a nuestra pareja, sexualmente agradable, o sea, atractiva a nosotros, dentro de la santidad y el honor que el Señor nos permite, sino que vamos a querer ya con ella experimentar todas estas cosas que son torcidas y que son fuera de lo natural, que son antinaturales. Y aparte el pasaje también dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Sí. Le está hablando a una persona ya que lleva muchos años con la misma esposa y el mandato es alégrate. Sigue tolerando, pero con ella. El problema de la pornografía es que le va a pedir más y más y más. Es como una adicción. Es que la pornografía es una adicción. Es una adicción, exactamente. Entonces le va a pedir más y más y más. Y dice acá que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Esa concupiscencia se refiere a todos esos deseos que son antinaturales, esos deseos inmorales que ya no son propios ni siquiera dentro de la pareja, sino que son fuera de la naturaleza. Entonces por eso le piden más y más y van a querer hacer cosas que ya, o sea, ¿cómo así? Fuera de todo orden. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que no conocen a Elohim. Claro, así vive el mundo, las naciones viven así. No tienen el conocimiento de Dios y como no tienen el conocimiento, pues no tienen el temor de Él. Como no tienen el temor de Él, pues no les importa hacer y deshacer. Por eso cuando yo escuchaba a estas personas que contraté para que me hicieran esa construcción, de verdad, escucharlos, hermano, de verdad una cosa es lo que yo les digo acá, pero otra cosa es que ustedes hayan escuchado lo que escuché yo. Yo salí, yo dije, no, venga, esto es una abominación. Sí, y lo contaban y contaban con lujos de detalle y una cosa y como el uno estuvo, bueno, eso perversidades, o sea, ya era cosas pervertidas. Y ellos las contaban y todos, o sea, todos estuvieron participando de eso y se sentían felices, alegres y se sentían orgullosos de lo que habían hecho. De hecho, ya que usted me lo recuerda porque ese día estaban conversando eso, hay otra cosa que nosotros no podemos permitir ese tipo de conversaciones, nosotros no tenemos por qué escuchar con tanto detalle ese tipo de cosas. O sea, la gente le puede decir a usted en resumen, he hecho cosas terribles de las que yo tengo que arrepentirme, pero no tiene que entrar en detalle. ¿Sabe por qué? Porque de todas maneras, escucharlo, cuando uno escucha lo que le están contando, activa de todas maneras la imaginación. Entonces, si ahí hay niños
y las personas están hablando abiertamente de sus groserías y de ese pecado, y niños, entonces empiezan a imaginarse de sus bajezas. Todo, nosotros estamos conectados con todos los sentidos. De su bestialidad, de su animal, o sea, es que sale lo peor. Ahora, claro, ellos no me estaban contando nada a mí. No, por eso, estaban hablando entre ellos, y yo salí y nosotros estamos en la casa. Y subí, yo dije, les prohíbo exacto, que sigan hablando. Pero les estoy diciendo, uno no debe permitir que la gente sea tan explícita también a la hora de ir a contar. No, o sea, el Señor te sacó del lodo cenagoso. Ya, porque de todas maneras es que no está bien hablar ese tipo de cosas de esa manera, porque eso genera un daño. Eso no es, eso es algo que no se debe permitir. Y imagínense entonces los niños en ese contacto con esos teléfonos móviles y en la pornografía, y aquí el Señor nos está diciendo, hagan todo para agradar a Dios, compórtense para agradar al Señor, apártense. Si nos tenemos que apartar nosotros, pues tenemos que mantener apartados también a nuestros hijos. Claro, y apártese porque esto no le agrada al Señor, y hagamos todo con el orden como lo dice la palabra. Sí. Y por eso dice el versículo 6, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto, en el asunto de la pornografía, de la fornicación, de la concupiscencia, que son esos pensamientos desordenados. El Señor castiga todo esto, como ya les he dicho y advertido. Elohim no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, dice el versículo 7. Entonces, esto es un tipo de impureza. Cuando nosotros participamos de la pornografía, nos estamos ensuciando, nos estamos impurificando, estamos volviéndonos inmundos espiritualmente. Elohim no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿A qué estamos llamados? Santidad, que es diferente, ser diferente a toda esta gente. La gente, eso es lo que hacen los gentiles, así que comportan. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Elohim, quien les da a ustedes su espíritu de santidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El espíritu de santidad. Entonces, si yo tengo el espíritu de santidad, debo rechazar eso. Entonces, el mundo nos va a querer bombardear y quieren mandarnos estos estímulos y nos quieren mandar todas estas cosas y quieren venir sobre nosotros y estar allí con ese bombardeo, porque eso es un bombardeo. ¿No? Así a través de las redes sociales, a través de publicidades, a través de la televisión. De lo que se oye, todo. Hoy, sí. Todos estamos... Comerciales, ¿sí? Comerciales allí. Pasan comerciales y son comerciales y está uno con la familia y todo, y pasan mujeres casi desnudas y una cantidad de cosas de estas y todo eso, y se vuelve como algo habitual. Algo de verdad, habitual. ¿Sí? Y nosotros debemos rechazar todo este tipo de cosas, porque si dejamos que entren a nuestra mente y aniden allí, pues se vuelve un problema. Algo que me gustaba a mí mucho, que aprendí desde niño, ¿sí? Es que yo no puedo evitar que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido sobre mi cabeza, ¿sí? Entonces yo no puedo evitar que haya la pornografía y que eso esté pasando por las redes y todo eso. Pero entonces yo sí tengo que resguardarme de todo esto, ¿sí? Por ejemplo, en mi red, si me aparece una cosa de esa, yo de una vez le doy bloquear a eso para que el algoritmo de esto entienda que eso no me esté mostrando. Y de hecho, la verdad, tengo que decirlo, o sea, nunca me ha mandado a mí algo explícitamente, pues, que uno diga pornografía, no. Pero sí, de pronto sale una imagen ahí como una mujer, digamos, como sensual. No es nada, porque no voy a mentir, nunca me ha pasado eso, pero aún de una vez bloqueo y me preguntan, ¿no te interesa? No me interesa recibir este tipo de cosas, ¿sí? Porque es algo que está allí, porque está puesto, porque el enemigo sabe y conoce cuáles son las armas que tiene que usar. Cómo debe estar allí. Entonces nosotros debemos mantener nuestra conciencia limpia y entendiendo que pues en cualquier momento somos bombardeados también nuestros hijos. Entonces sí, la pornografía es destructiva, la pornografía totalmente hace parte de todo esto que altera y adultera ¿sí? Cualquier tipo de relación, porque aún la pornografía dentro de un matrimonio también es perjudicial. Sí, es pecado. No solamente una persona, digamos, soltera que la puede perjudicar, sino también dentro del matrimonio. No, pero es que lo vemos juntos.
Sí, como pareja, como esposo. No, ¿quién dijo que el Señor nos está llamando a ver eso? En ningún momento, amados hermanos. Nosotros no tenemos por qué prestarnos para ver ese tipo de cosas, porque por allí entra el enemigo y empieza a destruir es una inmoralidad sexual, es pecado, mente. Y eso hay que quitarlo totalmente. Hay que apartarse de fornicación, y la pornografía hace parte de esa fornicación. Sí, hay que apartarse, punto. En el nombre del Señor, amén. Y así mantener nosotros puros delante del Señor. Para nuestro Señor. Para nuestro Señor, amén. En santidad, tal como Él lo dispone. Por eso nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y no ser como los gentiles que tienen su mente entenebrecida. La tienen en tinieblas, en oscuridad, amados hermanos. Eso es lo que nosotros debemos entender. Amén.